¿Cómo están? Gracias por dedicarle tiempo a educación y bueno, siempre es muy grato hablar en este contexto de Radio María y bueno, de la audiencia que tiene y los propósitos que persigue, así que muchas gracias. Y en este caso hablo como referente de Argentinos por la Educación, que es la entidad con la cual así Ujú. interactúo y participo, y por eso estoy aquí hablando con ustedes. Así que bueno, Irene, a desde disposición. tu expertise, ¿cuáles son los datos que más te preocupan de esto o que quisieras resaltar, digamos, que ha revelado este informe, ¿no? Bueno, este informe le vuelve a poner un tamaño, una forma a un problema del cual ya hemos Ujú. conversado digamos, tiene una persistencia en los últimos años en Argentina, diría en los últimos 10, 15 años por lo menos, tal Ujú. vez más, pero tal vez antes no había mediciones con tanta frecuencia, entonces uno se puede guiar por el sesgo personal. Mi hijo Claro. o mi nieto aprendió a leer o no aprendió a leer y entonces este tipo de mediciones comparables nos hacen analizar las cosas de una perspectiva particular. A ver, no estamos logrando que el ciclo básico de la escuela primaria, es decir, primero, segundo, tercer grado, le permitan a los estudiantes alcanzar un nivel por lo menos suficiente de dominio de la palabra escrita, esto que llamamos aprender a leer, de modo tal de que lo que sigue a continuación de este primer ciclo, primero, segundo, tercer grado, que es cuarto, quinto, sexto y bueno, y la secundaria, donde uno lee para aprender, Ujú. ese paso de aprender a leer de modo tal de que me permita leer para aprender, ese puente es un puente que le faltan eslabones, esos puentes que uno cruza sobre el río y se mueven y tienen y le faltan maderas y demás, y entonces no produce seguridad, sino que por el contrario va dejando a muchos estudiantes eh, con mucha dificultad. Cuando digo mucha dificultad, me voy a referir a dos grupos de estudiantes que se revelan en este estudio. Uno es que aproximadamente el 10% lo llaman lector incipiente o un lector que apenas puede, por así decirlo, hacer un vínculo básico con ese texto que tiene Ujú. por delante. Claro. ¿Mm? Y hay otro 20%, entonces entre los dos tenemos un 30%, que ya es un número mucho más significativo, porque ahora vamos a ver por ahí posibles causas, entonces ahí van a aparecer otras cosas, pero tenemos un 30% que solo puede leer textos simples, y cuando digo simples decimos dos cosas: cortos, pero además textos que no tengan cierta complejidad, cierta sutileza, y solo puedan extraer la información literal de un texto, o sea, lo que está explícito, lo que está claramente mencionado y repetido. Y voy a hacer una sencilla referencia para que entendamos de qué estamos hablando en un tercer grado. No es lo mismo la reflexión o la inferencia que puede hacer un niño de tercer grado que un niño de sexto Claro. o que un joven más adelante o nosotros mismos como lectores. Suponte, un texto como una fábula es un texto donde típicamente hay animales que hablan, que tienen opinión, cosa que no se verifica en la realidad. Yo tengo que hacer como una transferencia con eso y normalmente una fábula tiene una moraleja. Esa moraleja, si bien se desprende del texto, requiere un proceso de simbolización, de Ujú. abstracción. Ese tipo de lectura de una fábula, este 20% que está en el nivel 2, o sea, 20% en el nivel 2 y 10% en el nivel 1 o por debajo, nos está hablando de un 30% de estudiantes que se los tomó el año pasado en tercer grado y que hoy están cursando cuarto. Claro. Y están con muchas dificultades para avanzar en cuarto grado. Muchísimas, muchísimas, porque ya en cuarto grado tenés que practicar esa lectura un poquito más Ujú. compleja, un poquito más inferencial. Tenés que, qué sé yo, normalmente se sigue haciendo cosas como la que hacía yo o mis hijos cuando iban a la escuela, que es los cuestionarios, ¿no? Que uno tiene que leer un texto y contestar preguntas. Y es un tipo de lectura que le va a llevar a tener problemas, no solo
en la materia o en el espacio curricular de lengua, sino seguramente en ciencias naturales, en ciencias sociales y también en matemática, porque normalmente la formulación de los problemas matemáticos siempre tiene alguna como trampita para hacerte pensar. Claro. Entonces, a lo mejor no es que no solamente no entendés a lo mejor la operación matemática, sino que no podés llegar a identificar la operación matemática porque no entendiste el sentido más sutil de Ujú. esa formulación. Ahora, Irene, perdón que te interrumpa y ya No. le paso la palabra a mis compañeros aquí que tienen también sus preguntas, pero tiene que ver con esto que estaba señalando. Eh, Sabemos, a propósito de que este es un problema que se viene dando desde hace varios años, como dijiste, ¿cuál es la causa de eso? ¿Es que le estamos enseñando mal a los chicos o tienen algún otro tipo de obstáculo para poder aprender como hace en general, según esto, vemos la otra gran parte de los estudiantes? ¿Cuál es el inconveniente que hay allí? Bueno, hay distintas cosas y y uno no puede, en una situación concreta, uno no puede, así en este plano general es Claro. difícil determinar. Pero bueno, vamos por partes. Hay una cuestión que es por parte del sistema educativo, digo, de lo que es la organización que está por encima de las escuelas, digamos, lo que permite gestionar el sistema educativo. eh, sí y sobre todo eso sí se reforzó, digamos, a partir digamos, de las reformas curriculares recientes. ¿Viste? Hay una especie de fantasía, como que todo lo que uno escribe entra en un tiempo de clase. Entonces, ¿qué tenemos? Currículums sobrecargados con mucha cantidad de contenidos Ujú. para dar en toda la escuela primaria y no sé cómo, digamos, en distintos mm, provincias o lugares donde nos estén escuchando, pueden fijarse en el horario que a veces le dicta la maestra los primeros días a los estudiantes de primero, segundo, tercero, que se mandan el cuaderno comunicados, y van a ver que los niños en primero o segundo grado de repente tienen 8 espacios curriculares, 7 espacios curriculares, 9 espacios curriculares. Genial tener plástica, tener música, tener tecnología, tener, qué sé yo, educación física, ciencias naturales, sociales, pero eso hace que el tiempo que se le puede dedicar a la enseñanza de este Claro. aparato, esta construcción cultural compleja, que es la palabra escrita, se reduce a lo mejor a, qué sé yo, 5 o 6 horas sobre 25 que tiene, digamos, si es una jornada simple, estamos, y aún con la extensión horaria, estamos hablando que más o menos el tiempo que se le dedica a la enseñanza de la lengua araña Ujú. apenas el 20% del tiempo del que el Claro. niño está en clase. Ujú. Entonces, es como un poco injusto que después evaluamos, por así decirlo, a las escuelas y a los niños, a los docentes, porque quieras que no, vamos a hablar ahora de la enseñanza docente, cuando las indicaciones que tú le has dado no le dedican el tiempo suficiente que requiere esto. Muchas veces uno dice, nuestros abuelos Claro. habían llegado a tercer, a cuarto grado, a quinto grado y leían y no tenían falta de ortografía. Pero bueno, la escuela primaria en ese momento tenía menos cosas a las cuales dedicarse. Entonces, hay una cuestión de responsabilidad del sistema en relación a si es tan importante, le dedicamos tiempo. Creo que todos sabemos que así como el dinero es una medida de la importancia de algunas cosas, el tiempo que uno le dedica también es una gran medida de importancia y diría que en el caso de educación casi que es principal. Claro. Otro tema es las dificultades metodológicas para enseñar a leer y escribir. Nosotros como lectores expertos, ustedes, yo y bueno, mucha gente que nos está escuchando, ya somos lectores expertos. Entonces, uno parece muy fácil contarle a un niño, mira, acá están las letras, te muestro el abecedario, y bueno, y así se juntan, así se arman las palabras. Esto que para nosotros es transparente y evidente, en realidad es una regla convencional, la palabra escrita permite que usando un conjunto restringido de signos, que son las letras, yo pueda escribir cualquier cosa que puedo hablar en mi idioma. Eso que parece tan simple para nosotros, la humanidad tardó milenios, milenios en construir la palabra escrita y el sistema alfabético. Tuvimos jeroglífico, tuvimos escritura ideográfica, hay países que aún hoy siguen teniendo otras escrituras,
Y queremos que los chicos lo entiendan sencillamente. La formación docente solo recientemente ha incorporado mucho espacio curricular en la formación docente inicial para que los futuros docentes trabajen bien en la formación docente inicial. Antes era un cuatrimestre, con suerte, o si no, medio cuatrimestre, hasta hace muy pocos años, medio cuatrimestre, o sea, 2 meses, en toda la carrera de formación docente se dedicaba a la alfabetización inicial. Entonces, Increíble. hay cuestiones de metodología también. Sí, Dime. sí. ¿Cómo estás, Irene? Buen día. Cecilia te saluda. Y bueno, a ver, asusta un poco todo esto, ¿no? Porque pareciera que debiéramos rediseñar todo y empezar de nuevo, ¿no? Como si esto nos preocupa, prestarle más atención, ¿no? Y decir, bueno, está necesitando más horas de lectura o más enfoque, quizás no solo en las escuelas, también en casa, ¿no? Por ahí empezar a tenerlo en cuenta también como mamá, no solo como docentes, ¿no? Y desde la dirección de escuelas, digo, esto que ha revelado este estudio tan importante que han realizado ustedes, debiera ser un llamado de atención para autoridades, ¿no? A nivel nacional en cuanto a lo que es ministerios de educación. Sí, en realidad debemos reconocer, quiero comentar, digamos, esto es un informe sobre una evaluación nacional muestral que se hizo en noviembre del año 2024 en todas las provincias por parte del Ministerio de Educación Nacional, de la Secretaría, perdón, de Educación Nacional, con acuerdo de todos de los ministerios de todas las provincias, y que forma parte, más allá de que habitualmente hay que hacer evaluaciones nacionales, se hacen habitualmente y a veces parece que nos pesamos, pero nunca hacemos dieta y ejercicio, que es lo que nos va a hacer bajar de peso. Entonces, perdón. Te escuchamos perfectamente. Estás bien. Te escuchamos a ver, bien. ahí sí. No, es que está entrando una llamada y no sé cómo, No hay cómo problema, pero te cortarla. escuchamos y te vemos, así que. Bueno, entonces, estamos escuchando. La cuestión es, esa, digamos, perdón que estoy volviendo. A ver, en el año 2023, Argentinos por la Educación como institución que nuclea, que tiene una institución propia y nuclea muchas otras también, puso en marcha una campaña, no entienden lo que leen, para promover que los candidatos firmasen un acuerdo por la alfabetización inicial. Eso fue avalado y en el caso del Consejo Federal de Educación, en marzo del año pasado, del 2024, se puso en marcha un Plan Nacional de Alfabetización Inicial, que en muchas provincias ya ha iniciado, en algunos casos con propuestas para todas las escuelas, en algunos casos con propuestas para algunas escuelas con mayores necesidades, y esta evaluación forma parte de lo que sería la línea de base o el punto de partida que nos vamos a dar como medición. Entonces, hay acciones en marcha, hay un presupuesto en marcha y acciones en marcha como para trabajar esto. Supuestamente hay una hora más, una extensión horaria que debiera dedicarse y en ese sentido a la enseñanza principal de la lectura y de la matemática, y en ese sentido diría 2 o 3 recomendaciones para personas de a pie. No somos ni funcionarios, ni somos personas que pueden influir, no tenemos el poder, pero creo que es importante. La pregunta cotidiana a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, de esto: ¿qué leíste hoy en la escuela? Bien. ¿Qué leíste hoy en la escuela? Contame qué leíste. A lo mejor puede ser un texto o puede ser una palabra nueva, puede ser el mismo texto de ayer, pero hoy me enseñaron a entenderlo. Pero la pregunta cotidiana de ¿qué leíste hoy en la escuela? Es fundamental. Bien. Por supuesto que es importante que en casa se lea, pero muchas veces, y es obvio que leer en casa, leer en cualquier momento del día, leer un cuento al final del día, es una recomendación fundamental,
Pero la verdad yo quiero reconocer que, qué sé yo, mi hija está esperando su 7º hijo y se hace tiempo para leer, pero no es fácil, Claro. no es fácil. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede además? Porque es un tema que seguramente dará derivación a otra pregunta, es decir, muchas veces nuestros hijos nos ven con un celular en la mano y nosotros estamos leyendo. Pero ¿para qué te pide un niño un celular? ¿Para ver algo en YouTube o para jugar a algo? Él Ujú. no puede distinguir. Si yo no le digo estoy leyendo y estoy leyendo esto, él no sabe que yo estoy leyendo. Claro. Él piensa que estoy haciendo lo mismo que hace él, que jugar. Claro. Entonces, trabajar sobre qué leíste en la escuela y decirle qué estoy leyendo yo ahora. Mira, estoy leyendo una noticia, estoy leyendo, qué sé yo, el Evangelio del día, estoy leyendo. Decirle a los chicos estoy leyendo Ujú. es Bien. fundamental y contarles lo que uno como adulto está leyendo. Claro. Ujú. Irene, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Mi pregunta tiene que ver justamente con lo que de alguna manera mencionaste, porque si es cuestión de leer, en el celular se puede leer muchísimo, amén de que los chicos más que todo lo utilizan para estar con los jueguitos, por un lado, y por otro, ¿cómo influye esta nueva tecnología que quizás hace unos cuantos años, décadas, no estaba tan presente, ¿no? ¿Cómo influye en esta problemática que estás planteando? Bueno, hay dos cuestiones. Una que está muy estudiada, digamos, hay mucha evidencia y mucho estudio al respecto. Incluso en el organismo que organiza las pruebas PISA, ¿vieron las pruebas esas globales que se toman a los 15 años, que cada 3 años tenemos también el sacudón de las pruebas PISA? Bueno, ahí hay todo un marco conceptual que nos da referencia de que la lectura digital es una lectura que debe ser secundaria a la lectura con marcas en papel, con textos, con escritura personal, si es manuscrita mejor y si no, como sea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrenar nuestro cerebro para reconocer estas marcas gráficas y convertirlas en nuestro interior en ese concepto que estamos leyendo. Este proceso, que es un proceso de simbolización, de abstracción, en un niño pequeño, sobre todo en un niño que está entrando a este mundo, requiere interacción con el soporte material, tanto para leer, ojalá libros, y si no copias, y si no afiches en el aula, requiere publicidad de negocio, los envases, requiere una materialidad que a su vez él también trabaje materialmente, escribiendo y produciendo su propia escritura y pudiendo poner esa distancia entre lo que está en su cabeza y lo que se ve plasmado en el papel, que otro lo tiene que entender. Porque vieron que a veces los chicos más chiquitos hacen dibujito y te dicen, acá dice tal cosa. Bueno, nosotros tenemos que aprender que para que el otro entienda que ahí dice tal cosa, yo lo tengo que escribir de determinada manera, no de cualquier manera, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, primera parte de la pregunta es decir, durante el ciclo básico, jardín, y primero, segundo y tercer grado, fundamental, no digo para otros contenidos, pero para la palabra escrita, aunque parezcamos del Pleistoceno, nuestro cerebro está, digamos, todavía necesita, es así, nuestro cerebro no va a cambiar porque haya aparecido una tecnología, trabaja de esta manera, entonces sigue siendo necesario el soporte material, tanto para la lectura como la escritura. Bien. Con respecto al otro tema que decís, que lo quiero decir muy cortito, es la tecnología digital tiene, entre muchas otras características súper interesantes, dos cuestiones que atentan contra ciertas cuestiones de aprendizaje, sobre todo en la educación obligatoria, que son la inmediatez y la pasividad. Entonces, claramente el niño va a tener que aceptar, y nosotros como adultos también, de que va a haber un tiempo y un recorrido que requiere tiempo y esfuerzo y actividad para poder aprender a leer. No hay una cosa que mando a la inteligencia artificial o hago así o aprieto un botón y ya sé leer. No, de hecho aprender a leer lleva toda la escuela obligatoria, porque no es solamente decir las palabras en voz alta, es poder acceder a significados, ¿no es Claro, cierto? Claro. Entonces, también muy prudente el tema de la tecnología, sobre todo
entre inicial y tercer grado. Perfecto. Lo que vemos, Irene, a propósito de esto es que lamentablemente hoy lo primero que reciben los niños, incluso los bebés, digo, estoy hablando de criaturas de 7 meses, 8, 9, es primero el celular que en lugar de un librito de cuento, ¿no? Pasa cuando uno a veces va a algún lado a tomar un café o sale con la familia, no sé, a algún restaurante, ve que la familia está almorzando, cenando, tomando algo y la criatura está con el celular o en el cochecito incluso, ¿no? Mirando. Digo, ¿esto modifica o prepara el cerebro de alguna manera distinta a como lo teníamos preparado antes? Vos recién dijiste algo de eso, el cerebro no ha cambiado, digo, pero hay algún mecanismo que nos atrofia de alguna manera o adelanta conocimientos o simbologías que antes no estaban. A ver, un cerebro en formación globalmente se ve perjudicado, estoy hablando de hasta los 10 años, globalmente se ve perjudicado por exposición exagerada a la pantalla. Hasta los 4 o 5 años tendría que, yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, porque digo, yo soy una mamá trabajadora, ahora yo soy una abuela trabajadora, pero soy una mamá trabajadora de muchas horas por día, y qué sé yo, y uno llegaba y tenía que preparar la comida, boom, poner la televisión para que tenés que preparar la comida. El chupete electrónico le decíamos, ¿no? Antes. Le decíamos, tal cual. Entonces, lo quiero decir con total prudencia y con mucho respeto a las situaciones concretas, que una cuestión es decir, a veces, esta actividad en un contexto que después, cuando nos sentamos a comer, apagamos la televisión y sacamos los celulares y conversamos. O sea, yo tengo la misma sensación que tú tienes es cuando voy hace poco fui acá, yo vivo en Lago Puelo, entonces fui a una actividad que había acá de música celta, que acá hay mucha movida con la música irlandesa, la música celta, con unos instrumentos musicales maravillosos, una cosa así, bueno, realmente es largo de contar, pero era una cosa realmente muy novedosa y sucedía esto mismo, familias que habían ido con sus niños, entonces en lugar de escuchar la música en vivo e ir a molestar a los músicos toqueteándole el instrumento, los chicos estaban mirando la pantalla del celular. O sea, eso genera cuestiones cognitivas, pero también cuestiones socioemocionales. O sea, las pantallas, las redes, sin administración, sin límites, son una cuestión adictiva. Nuestro cerebro es adicto a lo que se llama, voy a decir una palabra medio técnica, perdonen, a la descarga dopaminérgica. Es decir, nuestro cerebro está preparado para que ciertas cosas que lo estimulan, te producen un resultado inmediato, ¿no? Y si uno no tiene autocontrol, ¿qué hace? Vuelve a pedir ese estímulo. Claro. Por eso las personas que tienen adicciones no pueden parar. O sea, nosotros podemos decir, qué rico como esto, me tomo un vaso de vino, me tomo 2, el tercero ya no lo tomo. ¿Por qué? Porque tengo qué sé yo, porque es mucho y si voy a manejar no tomo ninguno. O sea, me gusta el buen vino tinto argentino, son de los mejores que hay, pero uno lo toma en un contexto determinado y en el resto me controlo. Cuando sos pequeño y tu mecanismo se asoció a algo que vos todavía no tenés la capacidad de controlar, pero es constantemente te genera esa descarga en tu cerebro, va generando un vínculo con dos cosas, con la realidad y con el conocimiento, que realmente trae mucho perjuicio. Dependencia. Mucho perjuicio. Hay países que están suspendiendo, muchos países, en la escuela, suspendiendo porque se ha demostrado que, sobre todo en la educación inicial y primaria, traen más perjuicios que beneficios. Simplemente por aquí felicitando, Irene, de mensajes que han llegado a través de las líneas de comunicación de la radio. Qué buen informe sobre estadísticas educativas. La educación es la base de todo. Dice por aquí alguien que no me deja el nombre, pero bueno, me gustaba compartirlo contigo. Saludos a Javier, a la pedagoga. Creo que sería mejor dar soluciones en la radio, dice, para revertir esta situación de nuestros niños y la lectura comprensiva. Insisto, como docente, no usar celular todo el día, dice Gaby, de Córdoba Capital.
Ciertamente, ahí, bueno, estábamos hablando de una solución, una propuesta concreta, ¿no? Sí. Dar lugar a un control específico, sobre todo de las pantallas. Empezamos por un tema y derivamos en el otro que está estrictamente Mm. vinculado. Irene, seguiríamos hablando de este tema Sí, sí. un montón de tiempo más porque es uno de los grandes temas de este tiempo Muy importante. que nos atraviesa la vida particular, familiar, social y sobre todo la educativa. Te agradecemos muchísimo la disponibilidad de siempre. Seguimos en contacto. Siempre a disposición y bueno, muchas gracias por dedicar este tiempo a educación. Gracias. Un Muchas abrazo gracias, enorme. Irene. Irene Gracias. Kitt es pedagoga, en este caso puntual hablando por Argentinos por la Educación, que ha elaborado este informe, que pueden verlo, como siempre decimos, en el sitio web de Argentinos por la Educación para profundizarlo, ¿no? Pero este tema, bueno, la lectura, base de una vida que puede desarrollarse mucho más. Claro. Es distinta la persona que lee a aquella que, bueno, aprendió y que